A Rusia le digo, sabemos que no pueden vivir en paz mientras que nosotros somos democracias pacíficas. No nos intimidarán. Solo tengo una petición para el gobierno ruso. Si otro misil o aeronave entra en nuestro espacio sin permiso, por favor no vengan aquí a quejarse al respecto. Ya han sido advertidos. Los estonios se han levantado con armas en mano, jurando luchar hasta la última gota de sangre por su patria. Estonia es 375 veces más pequeña que Rusia. El país parece pequeño, pero no los corazones de su gente. La moral está por las nubes, pero Estonia es diminuta. Nunca podría enfrentarse a la poderosa Rusia. Eso podrían pensar quienes desconocen la brutal estrategia de Estonia. Rusia tiene 110 veces más habitantes y un ejército 160 veces mayor que Estonia. Sin embargo, los medios rusos afirman que esta pequeña nación podría atacar Moscú, y además con armas nucleares. Pero ¿por qué un país que ocupa el puesto 107 en poder militar global, con recursos limitados y un ejército pequeño, siquiera pensaría en provocar al segundo ejército más grande del mundo? ¿O están ocultando una verdad desagradable? Los expertos dicen que Rusia está siguiendo el mismo patrón que usó contra Ucrania. Un arma mortal que no es un tanque, sino una narrativa. Será un tema controversial y no me importa si YouTube no lo promociona. Voy a exponer la verdad de todos modos. Los temas controversiales son suprimidos por el algoritmo, excepto cuando tú lo obligas a promocionarlos dando clic en el botón de me gusta. Gracias. Estonia descansa tranquilamente en las orillas del mar Báltico, compartiendo una frontera de 294 kilómetros o aproximadamente 183 millas con Rusia. El país parece pequeño, pero su peso geopolítico no lo es. Quien controla Estonia tiene la llave de la seguridad de Europa. El mar Báltico es una de las vías navegables más estratégicas. Une el norte de Europa con el Atlántico y está rodeado por Alemania, Polonia, Suecia, Finlandia, Letonia, Lituania y Rusia. Aquí, en medio de la tormenta geopolítica, está Estonia, pequeña pero crucial. Tan importante que, en su momento, las superpotencias se lanzaron como lobos hambrientos para obtener su parte de esta región. Los estonios son uno de los pueblos más antiguos de Europa, con ancestros aquí desde hace más de 5.000 años. El estonio es similar al finlandés y húngaro, pero muy distinto al ruso y otros idiomas europeos. Esta diferencia lingüística siempre ha hecho sentir únicos a los estonios. Pero su ubicación en el mar Báltico hizo que la historia nunca los dejara aislados, muchas veces de forma brutal. Estonia, por su posición estratégica, ha sido campo de batalla y disputada por Alemania, Suecia y Rusia durante siglos. En 1917, tras el colapso del Imperio Ruso, Alemania invadió Estonia. La razón era controlar puertos bálticos como Tallinn y Pärnu, dominar el mar Báltico para operaciones navales y cortar a Rusia de las rutas comerciales bálticas. Tras la retirada de Alemania en 1918, la Rusia bolchevique intentó ocupar Estonia. Esto provocó la Guerra de Independencia de Estonia, donde luchó contra el Ejército Rojo y los mercenarios alemanes Freikorps. Para 1920, Estonia había ganado y asegurado su independencia bajo el Tratado de Tartu. Pero tristemente la paz no duraría. En 1939, el pacto Molotov-Ribbentrop entre la Alemania nazi y la Unión Soviética decidió el destino de Estonia. Para 1940, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ocupó Estonia. En la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi ocupó Estonia para bases militares, campos de trabajo forzado y acciones del Holocausto. En 1942, Estonia fue declarada Judenfrei, libre de judíos, y también reclutando a estonios en las Waffen-SS, el brutal brazo militar del régimen nazi. En 1944, los soviéticos volvieron y Estonia fue absorbida de nuevo por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde entonces, fue clave para la KGB y Estonia se volvió un centro principal de espionaje soviético en la Guerra Fría. Tallinn, su capital, está a solo 82 kilómetros, 51 millas de Finlandia, siendo ideal para operaciones navales y aéreas contra la OTAN. Un edificio se hizo famoso, el Hotel Viru. Construido en 1972 por los soviéticos, fue un hotel de lujo para diplomáticos, periodistas y empresarios extranjeros. Pero tras su fachada glamurosa, era un nido de espías de la KGB. La sala de radio secreta del piso 23 no figuraba en los planos y las habitaciones tenían dispositivos de escucha. Meseros, recepcionistas y personal de limpieza eran agentes de la KGB disfrazados. Vigilaban a cada huésped extranjero. Actualmente, ese hotel sigue existiendo como Sokos Hotel Viru, cuyo último piso alberga un museo de la KGB
con equipos de espionaje y oficinas secretas. En 1991, la Unión Soviética colapsó y Estonia recuperó su independencia. Para Rusia, esto fue una gran pérdida estratégica. Moscú perdió de repente el control de puertos bálticos clave y una base militar importante. En 2004, Estonia, Letonia y Lituania ingresaron a la Unión Europea y la OTAN, pese a la fuerte oposición de Rusia. Pregunta clave: ¿por qué Rusia no invadió Estonia en ese momento, teniendo aún mucho poder y un ejército considerable? La razón son los factores demográficos. La población de Estonia es 69% de origen estonio, quienes ni hablan ruso ni se identifican como rusos. Solo alrededor del 25% son de origen ruso. Si Moscú hubiera intentado invadir, la población local se habría vuelto en su contra, haciendo imposible establecer el control sin un enorme descontento. Para Rusia, Estonia solo vale con apoyo local y eso no existe ahí. Aunque Estonia ingresó a la OTAN, Rusia nunca dejó de interesarse en esta pequeña nación báltica. Moscú solo esperaba el momento indicado. Luego llegó 2022 cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, lo que provocó ondas de choque en toda Europa. Para Estonia, fue un llamado de atención que reabriría viejas heridas. Si el conflicto escala y Rusia y Europa entran en guerra directa, Estonia sería nuevamente un campo de batalla, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por el mar Báltico, donde Estonia tiene una ventaja sorprendente. Solo mira este mapa. Rusia tiene una costa total de solo 512 kilómetros o aproximadamente 320 millas justo aquí, incluyendo San Petersburgo y el Oblast de Kaliningrado. La mayor parte es recta y limitada, por lo que Moscú tiene menos acceso al mar abierto. El Golfo de Finlandia es la principal vía marítima de Rusia al norte de Europa. La flota del Báltico tiene su base en Kronstadt, cerca de San Petersburgo. Kaliningrado, separado del territorio continental, Rusia está fuertemente militarizada, con misiles Iskander y defensas aéreas S-400 directamente en la frontera con los miembros de la OTAN, Polonia y Lituania, lo que la convierte en una de las zonas más fortificadas de Europa. Incluso con armas avanzadas y una flota formidable, Rusia enfrenta una realidad brutal en el mar Báltico. No puede moverse libremente, porque el Báltico es un punto de estrangulamiento, y en ambos lados Rusia se encuentra atrapada. Al norte, Finlandia, y al sur, Estonia, ambos miembros de la OTAN. Estas dos naciones rodean al oponente por ambos lados. En una guerra, podrían cerrar el Golfo de Finlandia y atrapar a los barcos rusos en sus aguas. La fortaleza de Estonia no termina ahí. Este pequeño país tiene 3.794 kilómetros, 2.357 millas de costa. Esto no son solo playas y pueblos, es una red de defensas. Más de 2.000 islas, desde las gigantes como Saaremaa, Hiiumaa y Muhu, hasta innumerables islas más pequeñas. Estrechos, bahías poco profundas como Pärnu y el Golfo de Friga, y penínsulas que se adentran al mar, creando fortalezas y trampas naturales. De todas las islas de Estonia, solo una podría decidir la batalla: Hiiumaa. A primera vista, es una isla tranquila de bosques, pueblos y faros, pero estratégicamente, es una de las tierras más importantes de todo el mar Báltico. Tablero de ajedrez. Hiiumaa se encuentra directamente en la ruta marítima entre San Petersburgo y Kaliningrado. Desde aquí, los ejércitos monitorean el tráfico naval ruso, bloquean el Golfo de Finlandia y aíslan San Petersburgo del Báltico. Y cortar el vínculo de Rusia con Europa y Asia, interrumpiendo sus rutas comerciales y militares. Rusia puede volver ese superpoder una pesadilla para la OTAN. Si de alguna manera Rusia invadiera con éxito Estonia y controlara esta isla, entonces Hiiumaa le permitiría a una potencia aislar a Finlandia del resto de Europa. Finlandia y Suecia tendrían que usar rutas más largas y vulnerables para llegar a Letonia, Lituania y Polonia. Un escenario de pesadilla para la defensa europea. La geografía de Estonia le da ventaja defensiva y ofensiva en conflictos bálticos. Por su ubicación estratégica, Estonia contribuye directamente a las operaciones Centinela Báltico de la OTAN. Participa en la misión de la OTAN en Irak y en los programas de asistencia y entrenamiento en seguridad para Ucrania. Las fuerzas terrestres Ford, lideradas por el Reino Unido, están estacionadas en Tapa, a solo 150 kilómetros o aproximadamente 93 millas de la frontera con Rusia, actuando como una defensa de disuasión inmediata, listas para disuadir cualquier posible agresión. En la base aérea de Amavi, la misión de policía aérea del Báltico de la OTAN opera 24/7, interceptando aviones rusos que exploran el espacio aéreo europeo. Pero Estonia no solo está alojando fuerzas de la OTAN, también está pagando de su propio bolsillo para contrarrestar a Rusia. Desde febrero de 2022, este pequeño país ya ha proporcionado alrededor de 500 millones de euros en ayuda militar a Ucrania,
más del 14% de su Producto Interno Bruto para principios de 2025. En enero de 2024, Estonia acordó un apoyo a largo plazo de 13.000 millones de euros. En febrero de 2025, anunció otro paquete con 10.000 proyectiles de artillería. Acciones como esta enfurecen más a Moscú. En julio de 2025 en Washington, el presidente Trump y líderes de la OTAN lanzaron una nueva iniciativa para acelerar la ayuda urgente a Ucrania. En semanas, más de 2.000 millones de dólares en suministros críticos como municiones y sistemas de defensa aérea se enviaron a Kiev. Más paquetes ya están en camino, y Estonia está en la primera línea de este esfuerzo, entendiendo mejor que nadie lo que realmente está en juego. Proteger su ubicación es clave. Pero, ¿cómo Estonia, siendo tan pequeña, podría causar una guerra con Moscú? ¿O solo eso afirmó la prensa rusa? Sí, es cierto que Estonia se prepara para la guerra y planea atacar primero a fuerzas rusas si detecta una invasión. Pero prepararse no es igual a provocar. Para Estonia, se trata de sobrevivir porque, en realidad, Estonia sola no puede derrotar a Rusia, al menos según los números sobre el papel. Estonia cuenta con 7.700 efectivos activos, incluidos 3.500 reclutas y 96.500 de los cuales 38.800 están en respuesta rápida y 80.000 son veteranos entrenados. Su ejército desplegó 4.000 soldados en paz. Su fuerza aérea, con 1.570 miembros, opera radares avanzados y el sistema de defensa IRIS-T-SLM, que intercepta aviones y misiles rusos. Su marina, una de las más pequeñas, tiene solo 6 barcos y menos de 10.000 toneladas de desplazamiento. Pero estas cifras de Estonia son un poco engañosas. En realidad es mucho más poderosa de lo que parece. El servicio militar es obligatorio en Estonia para hombres de 18 a 29 años por 8 a 11 meses. Tras la guerra en Ucrania, hasta reservistas y universitarios se ofrecen como voluntarios, sabiendo que nadie sabe cuándo atacará Rusia. Estonia aprobó un proyecto de ley de 28.000 millones de euros para financiar defensa por 4 años y cumplir objetivos de la OTAN. El gasto en defensa subirá al 54% del Producto Interno Bruto en 2029 desde el 34% actual. Esto permitirá añadir más equipo, capacidades, reservas y municiones a las fuerzas de defensa de Estonia. En una entrevista en septiembre de 2024, el general estonio Bahar Karus declaró: "Nuestra capacidad para neutralizar al enemigo en su propio territorio es crucial. Esperar a ser atacados primero ya no es una opción. Pero obviamente, esto no es suficiente para luchar solo contra Rusia, un país que ahora está construyendo nuevas fábricas de armas y acumulando armamento para una guerra más larga. Aún así, el ejército de Estonia tiene solo una misión: luchar lo suficientemente fuerte hasta que lleguen los refuerzos de la OTAN". Antes de la invasión rusa a Ucrania, Estonia planeaba resistir 10 días hasta recibir apoyo de la OTAN. Los ataques preventivos en Rusia ahora se consideran en serio, lo que implica un cambio estratégico importante. Los juegos de guerra muestran que, en caso de un ataque ruso, Estonia podría ser invadida en 48 horas debido a su ejército increíblemente pequeño, y el destino de Estonia está inmediatamente ligado a la credibilidad de la OTAN. Si la alianza no defiende bien a Estonia, el artículo 5 podría volverse insignificante, algo que Moscú sabe desde hace tiempo. Con Finlandia y Suecia neutrales, la OTAN tenía el reto de rescatar a Estonia, lo que sería muy arriesgado. Por mar, las fuerzas tendrían que cruzar Kaliningrado, protegido por potentes misiles antibuque. Por tierra, cualquier rescate desde Polonia a Lituania debe cruzar el corredor de Sobolki, un pasillo de 70 kilómetros vulnerable a ataques de artillería. Pero la OTAN halló una solución muy inteligente a este problema. Para mantener la disuasión sin provocar a Rusia, la OTAN implementó inicialmente fuerzas de advertencia con pequeños contingentes estacionados alrededor de los países bálticos. La lógica era simple: una invasión rusa implicaría matar tropas de la OTAN, forzando una respuesta y escalando el conflicto. Esta vulnerabilidad se volvió el escudo de Estonia y un elemento disuasorio ante la agresión rusa. Rusia necesita acceso estratégico al mar en el Báltico, lo que no es posible sin Estonia. Putin ataque o no a Estonia, la estrategia de Moscú es clara: jugar con la mente de la OTAN, sembrar dudas, crear miedo, empujar a los líderes occidentales a la mesa de negociaciones, temerosos de lo que Rusia pueda hacer después. Y para provocar aún más a la OTAN, Rusia abrió un nuevo frente, no con tanques, sino con mapas. El 18 de junio de 2025, el Kremlin dio un paso dramático que sacudió a toda Europa. Moscú aprobó el decreto 914, nuevas líneas de base marítimas en el mar Báltico. Moscú ha cambiado las reglas sobre dónde pueden navegar los barcos extranjeros cerca de su costa.
sobre todo en el este del Golfo de Finlandia. El decreto establece nuevas líneas de base rectas, redefiniendo las aguas interiores de Rusia y restringiendo severamente el acceso extranjero sin autorización explícita del gobierno ruso. Efectivamente, Moscú ahora considera una franja de 150 kilómetros o 93 millas del este del Golfo, incluyendo los puertos alrededor de San Petersburgo, como zona prohibida. No es coincidencia al momento. Con Finlandia y Suecia en la OTAN, el mar Báltico está casi rodeado por miembros, salvo pequeñas zonas rusas. Moscú se siente acorralada y contraataca. Agencias de inteligencia europeas creen que Rusia opera una flota fantasma de petroleros en el Báltico. Barcos navegan en silencio por el Golfo de Finlandia para evadir sanciones internacionales, pero hay más. Analistas occidentales sospechan que algunos de estos petroleros transportan algo más que petróleo. También podrían usarse para espionaje, vigilancia encubierta o sabotaje de infraestructura crítica submarina. En respuesta, la OTAN ha lanzado Centinela del Báltico, una nueva misión naval destinada a proteger cables submarinos, oleoductos y rutas de navegación. Aumentan los ejercicios militares. Buques de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Polonia patrullan constantemente el Báltico. Esto podría tener consecuencias mortales. Cuantos más buques militares tengas concentrados en esta pequeña área, mayor es el riesgo de incidentes navales, colisiones, confrontaciones e incluso ataques accidentales. Y en la situación actual, un solo ataque podría escalar a un conflicto a gran escala. Para Estonia, el decreto 914 lo cambia todo. Las nuevas líneas de base llegan hasta la frontera entre Estonia y Rusia en la bahía de Narva, dejando a los buques de la OTAN cerca de aguas controladas por Rusia. Esto pone a Estonia en la primera línea de una creciente confrontación marítima. Sus rutas marítimas, islas y bases navales ahora son el foco, especialmente la isla Juma, ubicada en el corredor marítimo. Como mencioné, si Rusia controla Juma, podría aislar a Finlandia y Suecia de Europa, forzándolos a usar rutas marítimas más largas y riesgosas por el mar de Noruega. Esto daría a Moscú una gran ventaja estratégica, lo que más teme la OTAN. La Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 establece que barcos extranjeros, incluidos buques de guerra, pueden pasar inocuamente por aguas territoriales si no amenazan la seguridad. Con el decreto 914, Rusia ha endurecido el control y puesto a prueba el derecho internacional. La OTAN afirma que sus barcos operan legalmente aquí. Moscú discrepa y exige permiso. Esto crea riesgos de enfrentamientos en uno de los mares más militarizados del mundo. Cada maniobra, cada bloqueo de radar, cada transmisión interceptada podría ser la chispa que desencadene algo mucho más grande. Es clave entender que las nuevas líneas de base de Rusia no son fronteras. Según el derecho marítimo internacional, las líneas de base marcan el inicio de las aguas territoriales y zonas económicas exclusivas, pero no sustituyen las fronteras marítimas entre estados. En 1965, la Unión Soviética y Finlandia definieron su frontera marítima. En 2014, Estonia y Rusia firmaron un tratado para delimitar su frontera marítima en la bahía de Narva y el Golfo de Finlandia. Este tratado no ha entrado en vigor. Estonia no lo ha ratificado y Rusia ni lo ha iniciado. Aquí está el giro. El decreto 914 de Rusia usa las mismas coordenadas acordadas en negociaciones previas. Esto sugiere que, por ahora, Moscú no está desafiando la línea de delimitación previamente trazada entre sí misma y Estonia, pero eso no hace que la situación sea menos peligrosa. Otro punto clave del decreto 914 es la zona militar rusa de Kaliningrado en el mar Báltico. En mayo de 2024, un proyecto de ley propuso establecer líneas de base rectas aquí, incluso en el estrecho de Baltisk, que une la laguna del Vístula y el mar Báltico. Si Moscú hubiera seguido ese plan, habría bloqueado a los barcos polacos para impedirles llegar a sus puertos en la Laguna Sur sin permiso ruso. Una medida que habría violado la UNCLAS, pero en la versión final del decreto 914, Rusia retrocedió. Mantuvieron las líneas de base normales en Kaliningrado siguiendo la costa de bajamar. La ruta marítima de Polonia sigue abierta. No se equivoquen, Kaliningrado sigue siendo una de las zonas más militarizadas de Europa, con la base principal de la flota del Báltico en Baltisk y equipada con misiles Iskandar y S-400, es el principal poder ruso en el Báltico. Con fuerzas de la OTAN a pocos kilómetros en Polonia y Lituania, Kaliningrado está tenso y podría estallar pronto. La guerra en Ucrania se ha extendido hasta su cuarto año, y con ello, la amenaza de invasión pesa aún más sobre los vecinos de Rusia. En geopolítica hay un dicho: una suposición no probada puede ser más desestabilizadora que un ataque real.
ya que convierte la incertidumbre en miedo y el miedo en política. Y esto es exactamente lo que está sucediendo hoy entre la OTAN y Rusia. El miedo de Rusia la llevó a entrar en Ucrania, y ahora el temor a una invasión rusa hace que estados como Estonia acepten aviones nucleares y ojivas occidentales. Irónicamente, esto no es nuevo para Estonia. Durante la Guerra Fría, el país albergaba importantes instalaciones nucleares y militares soviéticas. La primera bomba nuclear soviética fue alimentada en parte por uranio extraído de Estonia. La ciudad de Silama se volvió un centro secreto de la industria nuclear soviética, explotando los yacimientos de Diktionima Argelita. Tras independizarse en 1991, Estonia desmanteló sus instalaciones nucleares para romper con ese legado peligroso. Actualmente, el país carece de infraestructura nuclear, pero esto pronto cambiará. En un cambio histórico, Estonia ahora planea construir su primera planta de energía nuclear. Fermi Energía lidera el proyecto que usará la tecnología de reactor modular BWRX-300 de General Electric Hitachi, con capacidad de 600 megavatios. De completarse, sería de las instalaciones nucleares más avanzadas del norte de Europa. Yaliv Kalimets, director general de Fermi Energía, lo consideró un salto histórico para la energía limpia y la seguridad nacional. Durante años, Estonia dependió de energía importada, en su mayoría controlada por Rusia. Pero después de que comenzó la guerra en Ucrania en 2022, Tallinn se dio cuenta de algo fundamental. La seguridad energética es seguridad nacional. En 2035, Estonia prevé operar 2 BWRX-300, reduciendo su dependencia energética de Rusia y dando estabilidad a la frontera oriental de la OTAN. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. La preselección del sitio será de 2025 a 2027, centrada en 2 ubicaciones posibles, uno en Kunda, en Vironigola, y uno en Luganuse. Las evaluaciones de impacto ambiental, estudios geológicos, estudios de hidrología y evaluaciones de seguridad determinarán el sitio final. Si todo sale bien, Estonia planea solicitar el permiso de construcción en 2029 y para 2035, el primer reactor podría entrar en funcionamiento. La próxima planta nuclear de Estonia será solo para generar electricidad, no armas. Medios rusos usan el proyecto para propaganda, diciendo que Estonia podría volverse nuclear militarmente. Las mismas acusaciones y narrativas circularon antes y después del ataque ruso a Ucrania en 2022 postue y Sauna. A inicios de marzo de 2022, la agencia rusa Sputnik publicó en su edición siberiana que Ucrania realizaba en secreto actividades para desarrollar armas nucleares. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia afirmó que en NED se trabajaba en un artefacto explosivo nuclear para ojivas, usando uranio y plutonio. Supuestamente, Kiev logró adquirir tanto la tecnología como el plutonio de Occidente. Los rusos dicen que científicos del Instituto de Física y Tecnología de Kharkov fueron clave en crear el NED. Fueron asistidos por colegas de institutos científicos de toda Ucrania, incluido el Instituto de Problemas de Seguridad de Chernóbil. Según la afirmación, la zona nuclear de Chernóbil fue usada para desarrollar armas nucleares y realizar trabajos en la fabricación de bombas sucias y liberación de plutonio. La alta radiación habitual en Chernóbil ocultaba estas actividades. No tenían pruebas sólidas para respaldar su narrativa, ni un solo artículo de un medio internacional creíble lo confirmó. Estas afirmaciones solo se usaron con fines propagandísticos, pero la realidad es otra. Lo que Moscú realmente teme no son bombas fabricadas en Estonia, sino la posibilidad de que activos nucleares de la OTAN sean desplegados en territorio estonio. El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, afirmó que su país podría albergar aviones aliados con capacidad nuclear en pocas horas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, lo llamó una amenaza directa para Moscú. Pero, ¿cuáles serían esos aviones y armas? En la cumbre de la OTAN en Países Bajos, Reino Unido anunció que comprará F-35 A-cazas de quinta generación aptos para armas nucleares. El Reino Unido posee el quinto mayor arsenal nuclear mundial, aunque menor que Rusia y Estados Unidos. Estos F-35A podrían desplegarse en la base aérea de Armani en Estonia, donde aviones británicos ya rotan para la patrulla aérea báltica de la OTAN y serían una pesadilla para Rusia. La bomba termonuclear B6112 está diseñada para caber dentro del F-35. En el programa nuclear de la OTAN, las bombas están bajo control de Estados Unidos y solo pueden usarse con su autorización. Alojarlas en Estonia no sumaría potencias nucleares, solo ampliaría la disuasión. Más cerca de Rusia, el sigilo y ataque profundo del F-35A refuerzan la disuasión.
Incluso sin armas nucleares, estos aviones podrían ser clave en un conflicto al evadir las defensas aéreas rusas. Al mismo tiempo, no había garantía de que la OTAN realmente desplegara aviones F-35 armados con armas nucleares en Estonia. Pueden rotar igual de fácil para misiones convencionales como ya hacen. Rusia sigue usando la narrativa nuclear para mostrar a la OTAN como agresor. Esto es aún más vacío, ya que Moscú desplegó armas nucleares tácticas en Bielorrusia en 2023 junto a la OTAN. Pero el mayor temor de Rusia no es el respaldo de la OTAN ni los aviones capaces de portar armas nucleares. Es algo mucho menos visible, pero mucho más peligroso: el poder cibernético. Estonia, el Centro de Ciberseguridad Europeo, ha hecho de esta arma invisible su mejor escudo contra Moscú. El impulso de Estonia por el poder provino de las heridas que Rusia le causó hace mucho tiempo. La advertencia llegó en la primavera de 2007. El gobierno de Estonia causó controversia al trasladar el soldado de bronce de Tallinn, un monumento soviético de la Segunda Guerra Mundial, del centro de la capital a un cementerio militar. Para muchos estonios, fue un paso hacia la sanación de heridas del pasado, pero para Rusia y la gran minoría de habla rusa en Estonia, fue un insulto. Hubo disturbios en Tallinn, pero luego empezó algo más peligroso. El 27 de abril de 2007 llegó la primera ola y los sitios web del gobierno colapsaron. Los bancos quedaron fuera de línea, los medios dejaron de actualizarse y los servicios de emergencia tuvieron problemas de comunicación. Esto no fue casual, fue coordinado. Los hackers atacaron parlamento, ministerios, policía y servicios públicos. Los principales bancos de Estonia, SEB, Swedbank y Hansabank, tuvieron que desconectarse. Con los medios y noticias secuestrados, colapsaron las comunicaciones de emergencia, dejando vulnerables a los ciudadanos y paralizada a la nación. Pero estos no eran simples hackeos. Estonia estaba bajo un ataque de denegación de servicio distribuido o denegación de servicio distribuido a una escala sin precedentes. Esto significa que sus sitios web y servicios recibieron tanto tráfico falso que colapsaron y se apagaron. Decenas de miles de computadoras infectadas con botnets en todo el mundo formaron un ejército cibernético. Los ataques de inundación saturaron los servidores con millones de solicitudes por segundo, manipulación de sistema de nombres de dominio y enrutamiento, tráfico bloqueado y redirigido, campañas de spam y desfiguración, y propagaron propaganda a favor de Rusia. Algunos sitios recibieron más de 4 millones de solicitudes por segundo en su punto máximo y más de 1000 organizaciones fueron afectadas. Todo el ecosistema digital de Estonia, incluyendo gobierno, economía y medios, quedó paralizado. La situación fue tan grave que Estonia tuvo que desconectar el Internet internacional temporalmente para sobrevivir. Estonia apuntó a Moscú. El Kremlin negó su implicación, pero las pruebas decían lo contrario. Direcciones IP rusas se vincularon a ataques coordinados usando formularios en ruso para campañas de hackeo. Grupos juveniles patrióticos ligados al Kremlin promovieron la represalia digital. El ciberataque de 2007 sacudió al mundo. Pero para Estonia fue una llamada de atención, una lección sobre el costo de la vulnerabilidad. Desde entonces, Estonia fortaleció sus defensas cibernéticas al grado que ningún país podría interrumpir sus sistemas. Gracias a su poder cibernético, la OTAN creó en Tallinn su Centro de Excelencia de Defensa Cibernética, haciendo de Estonia el centro para vigilar ciberataques rusos y defenderse del sabotaje digital. A nivel global, Estonia también alberga un centro regional para Diana, que es el acelerador de innovación en defensa de la OTAN para el Atlántico Norte, desarrollando la próxima generación de tecnologías militares. Gracias a su tecnología avanzada y experiencia, es casi imposible superar las defensas cibernéticas de Estonia. Durante la guerra en Ucrania, varias operaciones cibernéticas contra tropas rusas se rastrearon hasta Estonia. Los sistemas de mando y control, la navegación de tropas e incluso las líneas logísticas utilizadas por las fuerzas rusas han sido examinadas e interferidas mediante medios cibernéticos coordinados desde Estonia. Esto dañó al ejército ruso y atrajo la atención de Moscú hacia Estonia. En resumen, aunque Estonia es cientos de veces más pequeña que Rusia, posee las capacidades para resistir y contraatacar e incluso una oportunidad de ganar. Si Rusia llegara a atacar a Estonia, la guerra no se convertiría en un conflicto prolongado como en Ucrania. Más bien, terminaría rápidamente. La fortaleza de Estonia está en su precisión, tecnología y apoyo de la OTAN. La principal preocupación de Estonia no es la guerra, sino la seguridad de su gente. Con una población pequeña, la vida de cada ciudadano tiene un valor inmenso. El problema se vuelve más complejo porque alrededor del 25% de la población de Estonia es de habla rusa, concentrada en regiones como 56.000 habitantes, de los cuales el 96% son hablantes de ruso. El 9 de mayo de 2025, Rusia organizó un concierto del Día de la Victoria frente a Narva,
dirigido deliberadamente a la abrumadora comunidad de habla rusa que vive allí. Desde su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, Moscú ha usado conciertos patrióticos y nostalgia soviética como herramientas de influencia. Se instalaron grandes pantallas, pancartas con el mensaje "Recordamos y les agradecemos", e imágenes de soldados soviéticos a lo largo del río, dividiendo a Estonia, un miembro de la Unión Europea, y la OTAN de Rusia. Esto no era solo una conmemoración, sino una estrategia para provocar y manipular a los rusoparlantes en Estonia. La misma táctica que Moscú usó en el este de Ucrania antes de 2014, Rusia sabe que si los rusoparlantes en Estonia apoyan a Moscú, cualquier acción del gobierno estonio podría verse como represión. Dividir a la población contra su estado, pero Estonia estaba lista. En Narva se exhibieron banderas de Estonia, la Unión Europea y Ucrania, junto a carteles que llamaban "criminal de guerra a Vladimir Putin". Esto fue una respuesta a la propaganda rusa y un mensaje de unidad. Narva, pese a su demografía, apoya a Estonia y Europa. Estonia construye trincheras y búnkeres en pueblos cercanos a Rusia para proteger a civiles en regiones fronterizas vulnerables. Sin embargo, el futuro de esta pequeña nación báltica es incierto. ¿Rusia llevará a Estonia a una guerra contra la OTAN por venganza? ¿La disuasión y la unidad evitarán un desastre? Nadie lo sabe con certeza.